En el emprendimiento de Carmen hay una parte sentimental. Tras heredar unas viñas familiares que eran para autoconsumo y aunar experiencia en el sector, montó su propia bodega comercial Las Danzas, en el pueblo de Las Mestas, en Cangas del Narcea, acogida a la denominación de origen. Soy Carmen Martínez Rodríguez, nacida aquí, justamente en estos terrenos son de mi pueblo. Una parcela que tenemos aquí un poco más abajo fue justamente la que me dejó mi padre y con la que empecé todo el proyecto de la viticultura y posteriormente de la bodega. Compramos estas viñas que hay alrededor, concretamente esta, que estaba a monte, la de arriba, lo de allá. A ver, el proyecto surgió después de que tienes viña y estás vendiendo la uva a otras bodegas, pues dices, un día te planteas, bueno, ¿y por qué no? Aparte que tenía también una experiencia como bodeguera, de haber trabajado en una bodega en Cangas del Narcea 10 años. Para hacer realidad este proyecto contó con ayudas LEADER, gestionadas a través del Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos. En el 19 nos metimos en este proyecto, estuve mirando lo de las ayudas y bueno, lo solicité a través del IDEPA y ahora pues después de ya 3 años trabajando la bodega y tal, pues necesitábamos reestructurar la viña y también comprar maquinaria. Entonces volví a ir al plan LEADER en esta ocasión y solicité ayudas que me fueron concedidas, entonces bueno, aproveché para comprar tractor nuevo, un entrecepas para limpiar las viñas entre cepas y también un arao para poder abonar y una sulfatadora. El vino de Cangas ha vivido una gran evolución en los últimos años, sobre todo con la constitución de la denominación de origen protegida en 2008. La diferencia ahora es, lo veis aquí, aterrazado, que aquí podemos pasar con el tractor. Pasamos con el tractor para dar los tratamientos, para coger las uvas, o sea, es muchísima ayuda el poder abancalarlo. De hecho, esta parcela que veis aquí, en este otro lado, que no sé si luego entramos por ahí y lo vemos más cerca, pues es la pequeña parcela que me había dado mi padre. Y lo que hice este año fue solicitar ayuda para abancalarlo como el resto y poder hacer eso con el tractor. Sí, bueno, también se bebían los cuencos porque, bueno, antiguamente era como familiar, no sé, o sea, en vez de poner un vaso para cada uno en la mesa, yo me acuerdo cuando era pequeña se ponía una taza de medio litro, una taza de estas blancas de medio litro y una botella de vino o la jarra, y se repartía el vino en esa taza y bebíamos todos de ahí. Si era en la bodega, entonces ya se hacía en el cuenco de madera. A ver, el vino de Cangas hace unos años todo el mundo lo rechazaba por ácido, decían que era muy fuertón, pero lo del fuertón yo me imagino que venía más a que la gente ya prácticamente no cultivaba la viña y compraba mucha uva de Zamora y de otros sitios para hacer vino en casa. La denominación de origen lo que hace es controlar de qué parcela viene, cuántos kilos por variedades, todo eso hace que el vino cada vez sea mejor. También en la bodega, por supuesto, nos esmeramos en hacer calidad, porque sabemos que Cangas cantidad no puede competir. Entonces, de las pequeñas variedades autóctonas que tenemos, hacer pequeñas elaboraciones muy separadas una de otra, con distinta identidad y distinguirnos en eso, en pequeños y en buenos caldos. Lo de la denominación de origen lo tuve siempre muy claro. Me parecía que si iba a hacer algo en la zona, que tenía que ser apostando por la denominación de origen y por algo que te garantice calidad y que sea de aquí, porque a ver, a la vez también creo que me ayuda a mí, que es como una promoción del estar dentro de la denominación de origen. Nunca me planteé, la verdad, por ahora el estar fuera ni hacer nada fuera de la denominación de origen. Las viñas de Carmen se encuentran en plena vendimia, que se ha adelantado por el cambio climático a su época habitual,
El Pilar, y nos cuenta algunas características de las variedades autóctonas y de esta zona. Como os decía, la variedad Verdejo es un racimo mucho más pequeño, más piecho, las uvas más juntas entre sí y este está ya pasificado de maduro. De hecho, veis estas uvas que se quedan pasificadas y veis la diferencia, por ejemplo, con un Carrasquín que tenemos aquí. Este es variedad Carrasquín, la uva mucho más suelta, se caracteriza también por los hombros, aunque este racimo este año es pequeño porque hubo enfermedad y no crecieron mucho, no son unos racimos tremendos, pero la variedad Carrasquín se clasifica, o sea, la uva mucho más separada y siempre tiene estos dos hombros. Te fijas que siempre tenemos las temperaturas más extremas cuando vemos el tiempo, siempre en Cangas de Narcea tenemos los dos extremos de temperatura, la calor y el frío, y eso pues hace que sea más idóneo para la viticultura que otras zonas. Y luego el suelo que tenemos, que es mucha pizarra, mucha piedra, drena muy bien, y entonces aunque llueva, la pendiente y el suelo hacen que drene el suelo y el agua no se concentre en la raíz de la cepa y le impida llegar a una buena madurez. En esta parte del final del verano se acumula el trabajo, cuando hay que simultanear el trabajo en viña con el de bodega. Los trabajos en bodega son siempre simultáneos con los de la viña, vas aprovechando los ratos que te quedan o días que a lo mejor llueve o tal, no está para estar en viña, aprovechas a hacer trabajos en bodega siempre tienes trabajo, ahora en fermentación, después ya empiezas a meter el vino en barricas, a los blancos se les va trabajando la lía cada 15 días haciendo batonas tanto en barrica como en depósito. Luego llega el proceso de clarificado, de filtrado, el embotellado y cuando no ya tienes el vino embotellado que dices tú acabé, pues no acabaste porque tienes que ir metiendo, etiquetando, metiendo en cajas, o sea, es un trabajo continuo. Digamos que, hombre, hay momentos más flojos, digamos que bueno, a ver, como te decía antes, la poda la haces entre diciembre y marzo, pues dependiendo a lo mejor que aprovechaste 15 días que vinieron buenos, pues a lo mejor puedes tener una semana que puedes flojear un poco o si quieres cógete un descanso, pero siempre también tienes acontecimientos de presentaciones o de cosas con el vino, o sea que bueno, vas compaginando. El proceso del elegir cuándo vendimias o todo eso empieza con los controles de maduración. Una vez de que tú ves que las uvas ya van cogiendo color y tal, no solamente comprobarlas, que tú ya ves que está dulce y vas viendo que la pepita se va endureciendo, porque en primer momento la pepita está blanda, entonces no está, pero ya cuando es hueso, que tú la muerdes y está como hueso, pues la uva suele estar en su punto, pero también a la vez le haces analítica de pH, de acidez y de azúcar para ver el grado y la sanidad y cómo tienes la uva para meterla en bodega. Y eso es lo que te determina la fecha de vendimia. Yo mayoritariamente el viñedo que tengo es blanco porque, bueno, como os decía antes, cuando vendía la uva era lo que más se pagaba, era el blanco, y de hecho reinjerté esta parte que estamos ahora, la reinjerté a blanco. Entonces la mayor producción que tengo es blanco. Depende el año, pero sobre 6.000 botellas de blanco, mientras que de tinto pues pueden ser 3.000, 4.000. Visitamos ahora la bodega para conocer allí esos trabajos. El primero de ellos es el despalillado de la uva tinta, donde se separa el raspón de la fruta. Carmen nos explica el proceso. Esta uva, que es poca cantidad, que son 630 kilos más o menos, es albarín tinto y está cogida de 4 parcelas distintas. Lo pesamos ayer, con la DO se dicen los kilos que son de cada parcela, y hoy lo tenemos aquí listo para despalillar. Como veis, se ve que la uva está en el momento óptimo de maduración porque veis las abejas rondando. Mientras la uva está verde no la comen ni los pájaros ni las abejas, pero en cuanto madura, pues todos los bichos les gusta y van a ella.
En el caso del tinto, despalillamos y ya de la despalilladora va directamente a depósito. Si fuese blanco, iría a la prensa y prensaríamos, pero en este caso vamos a despalillar y meter a depósito. El tinto queremos extraer color, por eso fermenta con la propia uva, que es la que le da el color. En cambio el blanco no queremos color, ahí ya solo queremos transparencia, cuanta más mejor. Entonces fermenta solamente líquido y se prensa primero y va a depósito solamente líquido a fermentar. Pues en la bodega, como ves, tenemos depósitos que sirven tanto de fermentación como de almacenamiento. Aquellos dos son de 5.000 litros, el blanco está fermentando ahí ahora. Estos de este lado son de siempre llenos. Siempre llenos quiere decir que tienen la tapa por arriba, que la hinchas con aire, y ahí pues tú luego cuando tienes vino le bajas la tapa encima del vino, nunca te está en contacto con el aire, y a la vez pues te sirven también para fermentar tintos. Pues el vino tinto, una vez de que se despalilló y se echó aquí al depósito, pasados unos días arranca a fermentar por sí solo. Entonces lo que hacemos igual antes de empezar a fermentar ese vino esta noche, ya le sacamos vino por abajo y metemos por arriba, que es lo que nosotros llamamos remontado. Lo que hacemos es abrir cada depósito, la tapa la tenemos hinchada para que no se hunda y sirva de tapa, pero realmente ahora mismo el vino no se oxida ni nada porque tiene carbónico, está fermentando. Y ahora pues yo lo que hago es, tenemos una manguera como ves ahí conectada abajo, la otra se la voy a él arriba. Esto lo hacemos para extraer color, sobre todo, para que el vino fermente mejor y para extraer color. Pues ahora con esto lo que vamos a hacer es mirar densidad y temperatura. La densidad es el azúcar que el vino va consumiendo al fermentar. Tenemos que esperar que baje un poco la espuma, entonces también le miramos la temperatura con este otro. Cuando remontamos le miro la densidad y la temperatura. Mira, ahora está más o menos en 21. Mira, como os decía antes, la fermentación va controlada. Veis que aquí en estos depósitos que están ahora fermentando, tanto el 4 como el 3, le tengo para saltar el frío a 23 grados. De hecho, en este ya saltó. ¿Veis el rótulo este naranja? Es el símbolo de que tiene el frío arrancado ese depósito, para que ya no se pase de temperatura. Esta es la zona de almacén. Almacén significa que las cosas las vas apartando de la bodega al almacén según necesitas. Por eso ahora mismo que estamos en recepción de uva y ayer el blanco ya lo acabamos de recepcionar, la prensa pasó al almacén. Esta es una prensa neumática, es la máquina más cara que compré para la bodega, pero bueno, que estoy muy contenta con ella porque cierra herméticamente y maceras el vino en ella sin necesidad de pasarlo a depósito a macerar. Entonces lo maceramos aquí en frío, cuando llega de la viña, lo maceramos en frío después de despalillar y después ya prensamos y lo pasamos a depósito. Luego tenemos las barricas, que nosotros también, como te decía antes, el primer año ya hicimos el vino todo pasado por barrica. Tenemos 6 barricas de tinto y 6 barricas de blanco, que ahora también están esperando a que arranque la fermentación en depósito, para ya ir el blanco, ya lo metemos a que acabe fermentación en barrica. El tinto no, el tinto lo metemos después de fermentado a hacer una crianza de unos 5 o 6 meses. Tanto el verdejo negro como el albarín negro como el carrasquín. Algo que ha tenido muy en cuenta Carmen es el diseño de su producto. A ver, yo siempre quise que cuando se vea un vino de esta bodega por ahí se sepa de qué bodega es. Entonces, bueno, le di muchas vueltas al tema y lo primero que pensé fue en la cumbia, el pasodoble o el tango. Pero bueno, luego ya, una vez de que tuve esa idea, pues centralicé en las danzas de Asturias. Entonces, de ahí que la bodega se llama Las Danzas. Y los vinos, el primer vino, yo le quería haber puesto la J, pero estaba registrado por la J de To de Murcia. Entonces me tuve que dar la vuelta, y nunca mejor dicho que me di la vuelta. Bueno, también me gustó luego el diseño, la imagen. Vemos mar por las olas y vemos montaña. Y luego vemos una M muy grande y no le pude poner la J, pero somos Menéndez y Martínez.
Entonces, bueno, ya lo tuve muy claro que iba a ser la media vuelta por el diseño. Y después el primer vino, la primera añada, hicimos todos los vinos pasados por madera. El albarín blanco fermentado en barrica, que no se había hecho nunca en la zona, verdejo negro, carrasquín con un poquitín de mencía y albarín negro, todos ellos pasados por madera. Y el segundo año también y lacraos, como veis la imagen de la botella también un poco distinta. Para Carmen, la viticultura es una forma de vida que justifica el haberse dedicado profesionalmente. Yo en la viña, por ejemplo, soy feliz. Te evita pensar en otra cosa porque coges una cepa para podarla y tienes que estar pensando en ella y en la forma que le vas a dar y dónde echar los racimos cada variedad y tal. Entonces, bueno, te evade también de otros pensamientos o de otras depresiones que hoy abundan tanto. Y luego, una vez de que tú produces esas uvas, pues desde luego te apasiona la ilusión de poder llegarlas a la transformación y hacer tus propios vinos. Y luego, a ver, el plan económico es muy importante, pero que te digan, probé tu vino en tal sitio y me encantó y sigue por ahí, que estáis haciendo muy bien las cosas, eso es lo que más te llena todavía, mucho más que el dinero. Una ilusión que ha permitido recuperar terrenos y mantener una familia y una tradición. Alba López es una madrileña que llega a Veneros en el concejo de Caso en 2016 tras conocer a su pareja. Juntos idean un proyecto de guiado e interpretación en la naturaleza en pleno Parque Natural de Redes. La vida a veces toma sus propias decisiones y Alba afronta esta en solitario desde 2018. Con A Tu Ruta enseña este entorno protegido con el mismo amor con el que se lo enseñaron a ella. Pues soy Alba, estamos en el pueblo de Veneros, en el concejo de Caso, y aquí es donde tengo el local donde recibo a los clientes. Mi proyecto es A Tu Ruta. Es una empresa de rutas guiadas y actividades un poco culturales. Tengo el proyecto de hacer hilado tradicional, de hacer jabones artesanales con aceite usado, un poco también apicultura, hacemos talleres de apicultura y este año he cogido los museos, tanto el de la madera como el de la apicultura, un poco para ampliar estas actividades. La idea sería acercar a la gente al Parque Natural de Redes, porque al final es un parque que es el gran desconocido. Al final hay 4 rutas que son muy conocidas, y que es verdad que la Ruta del Alba, el Taballón son unas rutas muy conocidas y que a todo el mundo le gustan mucho, pero el parque es muchísimo más. Ruta guiada y lo que decimos, para andar por el monte nadie necesita a nadie porque todos sabemos andar, si no te metes en mucho berenjenal que te vayas a perder, pero al final son rutas interpretadas, te explicamos historia, medio, naturaleza, fauna, o sea, la ruta es mucho más que acompañarte andando por el campo. Yo llego aquí en 2016 conozco a mi pareja y él era un enamorado del Parque Natural de Redes, conocía cada rincón y es verdad que me lo enseñó él y tuvo un accidente, falleció, este proyecto era un poco suyo, la vida decidió que no y eso en 2018 falleció y me quedé yo y seguí con este proyecto con todo el apoyo de su familia detrás, que es un apoyo muy grande. Y bueno, así arrancamos y así estamos, con la idea esa de lo mismo que me enseñaron a mí, con ese cariño, poder demostrarlo a los clientes. La madera tradicionalmente ha sido un sustento básico en el discurrir de los días. Utensilios, arquitectura, calzado. Así se recoge en este Museo de la Madera, ubicado en una casona del siglo XVI del propio pueblo de Veneros. El museo cuenta con la parte de abajo, un poco que tenemos una sala de exposiciones en la que ponemos un vídeo y luego sección maderas más comunes en el parque, y luego arriba tenemos zona etnográfica y colección de calzado de madera. En verano tenemos un horario más amplio, ahora en este tiempo el primer domingo de mes. Todos los primeros domingos de mes se abre tanto el Museo de la Madera como el Museo de la Apicultura. El resto del tiempo sí bajo demanda, si tú quieres venir con grupos, con asociaciones o tal, llamamos y concretamos fechas sin ningún problema. Alba también es la guía del Museo de la Apicultura, localizado en las antiguas escuelas de Tanes en el mismo concejo Casín. Un tema sobre el que tiene formación específica gracias a su familia política. Este de la madera le pilló más a contrapié, pero ahora está encantada con él. Y aquí ha descubierto pequeñas curiosidades aprendidas con algunas visitas. Bueno, pues aquí tendríamos un poco las herramientas de la carpintería tradicional, que bueno, muchas de ellas no han sufrido un gran desarrollo. Luego un poco por aquí tendríamos la zona de las cestas, ¿vale? De la producción de cestas. Tendríamos ahí un
una estructura de cebatu, que era una estructura muy habitual en esta zona, tanto para las divisiones internas de los hórreos, ¿vale?, como para hacer las cenas, además de para hacer las paredes de las casas. La diferencia entre el hórreo y la panera, casi todo el mundo te va a decir que los pegollos, pero la diferencia va a estar en el tejado, ¿vale? El hórreo va a tener un solo moño y la panera va a tener 2 moños con una cumbre de tejas entre medias. Esa va a ser siempre la diferencia entre hórreo y panera y es donde nos tenemos que fijar, en el tejado, ¿vale? Aparte también de la fecha, ¿vale? Los hórreos se van a hacer hasta el siglo XVI, a partir del siglo XVI va a entrar el maíz y la patata y vamos a empezar a hacer paneras porque se nos van a quedar los hórreos pequeños, ¿vale? Vale, lo que decíamos, aquí lo que vamos a tener es un poco la sección instrumentos, vamos a darle más importancia a la bandurria porque es un instrumento que era muy famoso y muy importante en esta zona, sobre todo en el Valle de Caleo. Aquí vamos a tener herramientas tradicionales, ¿vale? Aquí un poco de herramientas para trabajar el lino y la lana. Vamos a tener la mesa de embutir, la de bregar el pan y luego tenemos una magnífica mesa rabiladora de queso casi. Entonces sí, lo que más llama la atención sería un poco, creo yo, la colección de calzado de madera, porque tenemos colección de calzado de madera de toda la zona norte de Europa. En toda la zona norte de Europa tenemos el mismo problema que teníamos aquí, zonas muy húmedas, mucho barro y necesidad de tener el pie aislado. Aquí en casa teníamos una importante cantidad de madreñeros, ¿vale? Casi todas las familias tenían mínimo un madreñero en casa y se dedicaban eso a las labores del campo, de ganadería, pero luego tenían un sobresueldo haciendo madreñas. Teníamos unos madreñeros muy buenos, muy expertos, que llegaban a hacer hasta 4 pares de madreñas al día. De Soto de Caso llegaban a salir más de 16.000 pares de madreñas al mes. Una auténtica barbaridad. Y bueno, eso, aquí las tenemos un poco, aquí sería un poco la zona norte de Europa y luego por detrás tenemos un poco más las de la zona. Si os fijáis por aquí, por esta esquina, estas de Piloña, vino la mujer y me dijo que las flechas estaban mal colocadas y ya aproveché porque era de su abuelo y me dijo que las flechas estaban mal colocadas, que si las podría poner yo bien y tal. Y ya aproveché y le dije, oye, perdóname, digo, ¿esa talla era la talla habitual de tu abuelo, la que hacía siempre? Y me dijo, no, esa era la de las fiestas y tal. Y me dijo que esa era la talla que hacía su abuelo para los cantantes, que era la habitual que le pedían los artistas, los cantantes. Me pareció súper curioso. Tenemos aquí en Veneros un madreñero que se llama Juan, que todavía la sigue haciendo y la verdad es que es una maravilla, pero que decimos, relevo generacional complicadísimo. Como nos confiesa Alba, vive en un aprendizaje continuo, no solo por lo que le aportan los museos, sino también por lo que aprende del entorno, de su propia familia política o de vecinas como Conchita, memoria viva de tiempos no tan pretéritos y conocedora de los inicios de Aturruta. Yo nací aquí, en Sinluz. Mi madre, bueno, después todavía no seguimos la historia, que la historia no es la mía y es la de Alba. Pero yo, eso, mi hermano cuando vino mi padre de la guerra, tenía mi hermano 4 años. Y cuando vino, pues mi hermano di que se puso así a la puerta. Y que decía él, mamina, hombrones en casa no, hombrones yo no quiero en casa, hombrones. Por el padre. Y entonces, pues eso, ahora volviéndolo, ahora vamos a por lo de Alba, que ya es lo que interesa. Alba, ¿cuántos años hará que viniste, nena? Hará 8 o 7. Yo tenía, porque la abuela del novio de Alba es prima carnal mía. El neno, que era Klaus, yo queríalo como era joven, como Alba. Pero neno tan cariñoso y tan cobarde, tan así, de la abuela, cogitín siempre. Salía con la abuela por ahí, al panadero y a todo. Entonces, ahí conocí a Alba, y Alba empezó a venir por aquí. Y ya él tenía ovejas, y yo también tenía ovejas y abejas. Y pues siempre hablábamos conmigo como que yo fuera o yo con él como que fuera un igual mío, y él era un neno y era una vieja. Pero siempre. Y entonces eso, vino a Alba y Alba pues con él, al de abejas, con su mono, y por el monte. Y yo qué sé, que fue una fatalidad tan fea la que hubo aquí, que ellos era lo que ellos gustaba, lo que tiene Alba ahí ahora. Y por eso tenía que ayudar a Dios y echarlo muy para adelante, porque lo merece. Y qué cosas tan buenas, porque ahora la gente, antes los de los pueblos,
como que éramos lo último que había en la vida, un pueblito, un aldeano, ay amigo, pero ahora eso cambió, la gente quiere pueblos. Y así lo constata la propia Alba, con una experiencia vital que enriquece su trabajo en sus visitas interpretadas. Fue un cambio muy buscado, al final era lo que queríamos. Sí que es verdad que nunca pensé que fuese a encontrarme tan bien aquí, tan bien, tan acogida con todos los vecinos, o sea, esto es una auténtica maravilla. Yo de aquí no me voy. Bueno, es que esto es una gran familia, al final el sentimiento de pueblo, yo vivías en Madrid, no conocías a los vecinos, les dabas los buenos días, si acaso te podías escaquear, te escaqueabas, aquí no, aquí somos una gran familia, que no le pase nada a nadie, que no necesite nada a nadie, cualquier cosa, puedes tirar de cualquier vecino en cualquier momento. O sea, esto te da una tranquilidad y una calidad de vida, lo que hablábamos, esto es lo que yo quería. A todo el mundo que le preguntas cualquier cosa te explican todo lo que quieras saber y más, te dan un montón de detalles, siempre están dispuestos a ayudarte, siempre, en todo lo que puedan. A mí el invierno, el frío, el otoño también me sigue pareciendo maravilloso porque al final tienes muchas más posibilidades de las que podrías hacer en un piso. En un piso sí que estás vendido, pero aquí puedes hacer un montón de cosas, desde picar leña, pasear, cualquier cosa, hasta juntarte con los vecinos a hablar, que al final también es una actividad guay. Lo mismo estoy en el local pues con facturas, preparando rutas, haciendo tracks uno y otro, o lo mismo estoy con las abejas que necesitan el tratamiento, sacando miel, tengo museos, tengo actividades, es un poco loco, pero bueno, sí que es verdad que se complementan todas muy bien y ninguna me quita más tiempo de una de otra, entonces bueno. Después del paseo por Veneros, llegamos al local de Aturruta. Aquí tiene su base de operaciones y desde aquí diseña las rutas en un parque natural que, nos asegura, ofrece multitud de oportunidades y adaptadas a diferentes niveles. Vale, bueno, pues este sería el local de recepción de clientes de Veneros. Tendríamos un poco la recepción, que es donde estoy trabajando yo como norma general en la programación de rutas y demás. Aquí recibiríamos a los clientes y elegiríamos la ruta que quieren, el tipo que quieren, un poco adaptándonos a las necesidades que los clientes quieran. El parque de redes comprende sobre Escobio y Caso y al final lo que decimos, el parque de redes es muy grande y ofrece lo que quieras, simplemente hay que conocerlo y saber qué rutas ofrecen unas cosas y qué rutas ofrecen otras. Puedes subir un pico, puedes hacer ruta de mallar, puedes recorrer el desfiladero de un río, o sea, depende de lo que el cliente esté buscando, así adaptamos las rutas a los gustos, a las necesidades de lo que quieran. Efectivamente, aquí sí que es verdad que a Aturruta lo que llegan es clientes más familiares, que quieren rutas más sencillas, con poco desnivel, con facilidad de acceso, pero bueno, sí, lo que dices, por dificultad que no sea, podemos adaptarnos a unas rutas más difíciles. En torno a la figura del parque se ha creado una asociación, Redes Natural, que pretende sumar fuerzas más allá de lo meramente turístico. Vale, en el Parque Natural de Redes luego tenemos una asociación de empresas en la que estaríamos todas las empresas todas las empresas que quieren del Parque Natural de Redes, pero no solo hostelería. Tendríamos restaurantes, alojamientos, actividades, pero luego otro tipo de empresas como podrían ser arquitectos o empresas de limpieza, que como que un poco unir fuerzas para luchar todos juntos contra diferentes cosas que podemos ver a lo mejor más injustas o que creemos que necesitamos desde el punto de vista de empresarios que estamos aquí. Bueno, soy Suni Torre, soy propietaria de los apartamentos rurales La Siamoca en Campiellos y formo parte de la Junta Directiva de la Asociación del Parque Natural de Redes, Redes Natural. Nuestro objetivo es generar sinergias, formas de colaboración entre nosotros que nos permitan comercializar nuestro producto, siempre en un marco de sostenibilidad y respeto al medio. También pretendemos tener algo que ver en la forma en que el Parque Natural de Redes llegue a ser un referente en cuanto a turismo de naturaleza y ecoturismo se refiere. Necesitamos que haya empresas que realicen actividades para poder montar en torno a esas actividades un producto, porque, como os decía, nosotros entendemos que Redes es un destino de turismo de naturaleza, de ecoturismo, y para eso necesitamos que el medio sea interpretado.
Es decir, no solo se trata de que la gente venga, que también es válido, por supuesto, que venga a descansar y que venga a observar y a caminar a su manera, sino que entendemos que la forma más adecuada para disfrutar del Parque Natural de Redes es dejando que te lo cuenten. Y ahí es donde entran en juego nuestras empresas de actividad, como es la empresa de Alba Turruta. Yo creo que Redes es un destino aún emergente, que todavía no ha alcanzado una fase de solidez en cuanto a posición en el mercado, que ahí todavía tenemos mucho que trabajar. Con la parte buena, que es que queda mucho por hacer, con lo cual tenemos tiempo para pensar y hacer las cosas de una forma coherente, ¿no? Pensando en qué tipo de modelo realmente es el que conviene al parque, no solo a nosotros como empresarios, sino al parque como entorno natural a preservar y conservar. Tras visitar a Suni en sus apartamentos en Campiellos, en el concejo de Sobrescobio, nos desplazamos unos pocos metros, justo al inicio de una sencilla ruta, la de los Cabornos. Este sería el inicio de la ruta de los Cabornos. Estaríamos en Campiellos y empezaríamos una ruta que es muy sencilla, muy cortita y muy disfrutona, ¿vale? En ella vamos a encontrar cabornos, que serían castaños antiguos, que son los que se van a utilizar para recolectar la castaña, ¿vale? Encontraríamos también corras, que es donde vamos a almacenar las castañas para que nos duren más tiempo, porque si metiésemos las castañas en el hórreo o en casa, se nos secarían enseguida y se nos pondrían duras, ¿vale? Entonces las corras van a ser la nevera de aquel tiempo para mantener las castañas. El valor de este patrimonio depende del valor que tú le quieras dar. Para mucha gente no será absolutamente nada, pero para otras es una auténtica maravilla poder, lo que decimos, poder estar viendo las corras de hace cientos de años. Te pasa en la Ruta del Alba. Tú vas a la Ruta del Alba y la gente, sí que es verdad, accesible, sencilla, preciosa, y la gente va para adelante, no se acercan ni a mirar las cascadas que hay. Es como, hay que pararse, hay que disfrutar, hay que ver la diferencia entre unas piedras y otras, ver la diferencia de los árboles. Son cosas que puedes valorarlas y puedes verlas si estás un poco de ello, pero quizá un guía te ayude mucho a poner valor a esas cosas. Este proyecto, como afirma Alba, no sería una realidad sin el apoyo de las ayudas LEADER y del Grupo de Desarrollo Rural Alto Nalón. Sí, bueno, yo tengo el ticket del autónomo rural. Me lo dieron eso para abrir la empresa y la verdad hice la parte de la obra con ese dinero. Y bueno, eso luego durante todo el tiempo ese colchoncito que te da tranquilidad. La verdad que con Alto Nalón no he tenido ningún problema, han estado siempre ayudándome con el papeleo, que al final también es mucho papeleo. Si no existiesen este tipo de ayudas sería muy complicado. Complicado y arriesgado, porque al final tú cuando emprendes metes los pocos ahorros o muchos que tengas en tu proyecto con toda tu ilusión y demás. Y claro, si no tienes este respaldo, puede salirte bien y puede ser maravilloso todo y ojalá siempre fuese así, pero muchas veces no, hasta que un negocio arranca necesitas meses, años hasta que esto arranca con que te dé una fluidez económica, que te dé beneficios, tarda. Entonces claro, si no tienes ese respaldo de esa ayuda, yo me lo habría pensado. Alba ha encontrado su lugar en el Parque Natural de Redes, lo que aporta un plus a sus rutas guiadas que nos harán descubrir el entorno con una nueva mirada.